Nos habíamos quedado aquí en la pregunta 21, perdón, ya en la pregunta 23. ¿A qué tema se refiere? Entrego toda la información del paciente así como de las acciones realizadas. Cuando es procedimiento de primeros auxilios al personal de la ambulancia. Pregunta número 24. ¿Qué técnica utilizo para extraer una víctima en el interior del vehículo? Maniobra Rautec. Esta es una técnica en la cual yo puedo movilizar parte del cuello y la cabeza para poderla sacar del vehículo. Rautec. Identifique el siguiente gráfico en la pregunta número 25. Maniobras de liberación de la asfixia o Heimlich, que se llamaba anteriormente, pero por un conflicto legal ya no se puede utilizar el nombre de la persona que creó esta maniobra, sino que ahora se llama maniobra de liberación de una asfixia. Pregunta número 26. ¿Qué técnica utilizo al momento de buscar la respiración? Lo que habíamos visto anteriormente, voz, ver como el pecho sube y baja, oír la entrada y salida de aire y sentir en mi mejilla la entrada y salida de aire. Todo esto por 5 segundos. 27. ¿Qué significa paz? Protejo la escena, alerto al 911 y al último brindo los primeros auxilios. Esto significa protocolo paz. Pregunta 28. Indica el siguiente gráfico. Esto lo vamos a ver en evaluación primaria. Esta maniobra se llama cama. Esta técnica yo la utilizo cuando la persona está inconsciente. ¿Recuerdan esta técnica que voz? Primero abro la vía aérea, luego hago voz. Primero le abro la vía aérea y luego verifico si está respirando. Entonces, esto es una mano en la frente, otro en el mentón y hago la cabeza hacia atrás. Hago esta maniobra porque la lengua por gravedad cae y tapa la entrada de aire. Entonces, esta se llama cama. Pregunta número 29. ¿Qué es el apresuramiento? Recuerden, apresuramiento, imprudencia. Vamos avanzando. En la pregunta número 30, indique el siguiente gráfico. Está movilizando al accidentado entre dos personas. Método tijera. Se llama así esta técnica porque la víctima mantiene las piernas separadas en forma de como que si una tijera estuviera abierta. Entonces, recuerda, esta imagen, método tijera. ¿Cómo se protege la escena de un accidente de tránsito? Recordemos paz. Pero me dice que es en proteger. Si ustedes leen estas opciones, las tres opciones tienen lo mismo. ¿Cuál es el enfoque? El orden. Primero usted llega a una escena y protege la escena. Puede iniciar con su vehículo. Y de esa manera va a evitar nuevos accidentes. 2. Señalizar con la señalética de mi vehículo, con las luces o si tengo triángulos o conos. Y al último, disminuyo. ¿Cómo lo voy a disminuir? Porque voy a identificar si existen peligros potenciales en el vehículo. Entonces, ¿cómo se protege la escena de un accidente de tránsito? Con protege, evite los accidentes, señalizar y disminuir. Pregunta número 32. ¿A qué tema se refiere el siguiente enunciado? Recibir y solicitar ayuda, rechazar la atención, discreción sobre su condición y demandar en los derechos del paciente, según la ley de derecho y amparo del paciente. Estos son todos los derechos que tiene el paciente.
Paciente es toda persona que al momento de que yo la toque, ya es mi responsabilidad. Pregunta número 32. ¿Cuál de estos elementos no es parte de mi EPP? Mi EPP lo compone gafas de seguridad, protectores oculares, delantal o un chaleco, guante látex y la mascarilla nasobucal. ¿Cuál no es parte de mi EPP? El tensiómetro. Pregunta número 34. Según su localización, son más graves en la cara, vías respiratorias, axilas, manos, tórax, genitales y pies, las quemaduras. Voy a explicar por qué. Una quemadura en cara va a causar inflamación de las vías aéreas superiores. Las vías respiratorias, tráquea, va a causar también inflamación. En lo que es axilas y tórax es porque compromete la respiración. Genitales, porque si sucede una quemadura en esta parte, me va a afectar lo que es la diuresis. La diuresis es la cantidad de orina diaria de una persona. Y los pies. En el tema de manos y pies, se lo considera por la afectación de la motricidad y su adaptación a su entorno laboral. Entonces, también se lo considera que es grave. Número 35, identifique el siguiente gráfico. Torniquete. Utiliza un pedazo de tela y un pedazo de madera y comienza a dar vueltas. El torniquete es como una llave que me ayuda a disminuir la cantidad de sangre que está fluyendo por la herida. 36. Antes de ingresar a una escena, a un accidente de tránsito, ¿qué debo hacer? Verifico si la escena se encuentra insegura. Si la escena es insegura, no ingreso. Las últimas dos opciones no son válidas. ¿Por qué? Porque si espero hasta que llegue el familiar, puede pasar a veces, hemos visto casos excepcionales 5 minutos o media hora. ¿Mueve a la víctima a un lugar seguro o no? 37. Es un dispositivo de estructura de metal, madera, yeso, cartón, tela o plástico. También conocida como inmovilizadores. Férulas. Ese es el nombre de la férula. Férulas me sirve para inmovilizar fracturas. Entonces, yo puedo hacer una férula con un pedazo de metal, con un pedazo de madera, yeso, cartón o un plástico. Pregunta número 38. ¿A qué tema se refiere el siguiente enunciado? Protejo la zona del accidente de tránsito, alerto y protocolo PAS. En la pregunta 39 vemos otra posición de espera del paciente. Ojalá la recuerden. Víctima está acostada con las piernas levantadas. Posición anti-shock. Vamos a la pregunta número 9. Está recomendado en heridas traumáticas, en extremidades como aplastamiento, desmembramiento, amputación. Torniquete. El torniquete es un elemento que me sirve para evitar, luego de ser aplicado, que mi víctima se desangre. 41. ¿Qué tratamiento se debe aplicar en un sangrado externo? 2 pasos. Presiono directamente con un pedazo de tela. Y luego hago un vendaje compresivo. Un vendaje compresivo es darle vuelta a una extremidad con un pedazo de tela. El último, hacer una pequeña presión. Si alguien tiene algún tipo de conocimiento de auxilios, se puede confundir con estas dos opciones. Aquí está comprendido las 4 pasos.
sino que aquí no la hemos tomado como referencia. Es un poquito complicado hacer presión, elevar, punto de presión. Es más fácil en una emergencia, a veces estoy solo, hacer presión y un vendaje compresivo. Y lo pueden hacer ustedes solos. Y eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Qué hago si una persona es declarada muerta? En este caso, por la autoridad de seguridad, alertar al servicio de emergencias médicas. Esta pregunta sí la íbamos a cambiar, hermano. Ya sería para la siguiente promoción porque está un poco confusa. El único entidad que puede declarar a una persona muerta, ojo, es un médico, un personal de medicina. De ahí ni siquiera o un médico. Si un médico va en la ambulancia que lo atiende o lo evalúa, él se puede decir ha fallecido. Profesionales es algo que no sean médicos que tienen que decir está sin signos vitales. ¿Por qué? Porque le toman la respiración, pulso, no hay otros signos vitales, no. Entonces está sin signos vitales. Pregunta 43. Identifique el siguiente gráfico. La persona sufrió una quemadura por fuego directo. Es una quemadura. Es a nivel del hombro. Casi parte posterior de la espalda. Aquí vemos las 3 grados de quemadura. Primero, segundo y tercer grado. Pregunta número 44. ¿Cuándo realizo reanimación cardiopulmonar a una persona? Cuando no respira y no tiene pulso. Ahí yo doy reanimación cardiopulmonar. Entonces, por eso, verifico respiración, no respira. Verifico pulso, no tiene pulso. Entonces, ¿qué hago? Doy reanimación cardiopulmonar. Pregunta número 45. Identifique el siguiente gráfico. Está movilizando al accidentado sobre la espalda. Técnica del bombero. Pregunta número 46. ¿A qué tema se refiere el siguiente enunciado? Es el que solicita a un paciente o un familiar para prestar los primeros auxilios. Recuerden, le pregunto al paciente, si le pregunto qué tipo de consentimiento es, explícito, porque la víctima está consciente. Recuerden el tema de los pulsos, aquí vemos una pregunta en la número 47. Está intentando buscar el pulso en la muñeca, ese pulso se llama radial. Pregunta número 48. ¿Es la ruptura completa e incompleta de un hueso y puede que esté abierto? Que son las más peligrosas. Una fractura. Entonces usted le ruptura incompleta, completa en hueso es fractura. 49. ¿Debo considerar todas las lesiones como fractura? Sí. Hasta que el médico demuestre lo contrario. Quiere decir que yo doy primeros auxilios y yo asumo que toda víctima tiene fractura. Cráneo, columna y pelvis. Todas las víctimas hasta que en un examen mediante imágenes se demuestre lo contrario. De esta manera me ayuda a ser un poquito más prudente al momento de atender o manipular a un accidentado. Identifique el siguiente gráfico. Aquí está haciendo voz. Está mirando el pecho, se sube y baja. Está escuchando y está sintiendo en su mejilla la entrada y salida de aire por 5 segundos. Búsqueda de respiración. Número 51. Identifique el siguiente gráfico. Esta es una posición de espera también. Está la víctima a un costado. Si recuerdan, está aquí. Posición lateral de seguridad. O algunas personas le dicen solo seguridad. 52. Identifique el siguiente gráfico. Para dar la respiración boca a boca existe este dispositivo, que es una mascarilla. Yo doy las bocanadas por aquí y le llega a la víctima. Esta mascarilla la pongo a nivel de la nariz y la boca del paciente. Se llama máscara de reanimación cardiopulmonar. Pregunta número 53. Identifique el siguiente gráfico. Cadena de supervivencia para el adulto en reanimación cardiopulmonar. Aquí dice que luego que identifico
Tengo que llamar y doy reanimación. Si me llega el dispositivo que está acá abajo, que es el desfibrilador externo automático, doy una descarga, llega la ambulancia y luego le dan cuidados posteriores. Esta es la cadena de prevención de una última. Pregunta número 54. Identifique el siguiente dispositivo. DEA o desfibrilador externo automático. Es un dispositivo que aplica una descarga eléctrica. Esta descarga eléctrica en algunos casos puede lograr que el corazón vuelva a latir por sí mismo. 55. Identifique el siguiente gráfico. Esta es, en general, es una camilla. Pero tiene el nombre de férula espinal larga. ¿Recuerdan el concepto de férula? Es todo dispositivo de madera, yeso, plástico y sirve para inmovilizar fracturas. Esto es para inmovilizar una fractura de columna, cuello y cráneo, o en general. Este abarca todo el cuerpo. Entonces, una férula. Pregunta 56. Identifique el siguiente gráfico. Este dispositivo verde, perdón, me sirve para inmovilizar toda la columna, desde la pelvis hasta la cabeza. Vamos a imaginar que una persona está sentada aquí de espalda. Coloco el chaleco atrás. Aquí de la espalda y estas aletas a los costados se unen hacia adelante. Entonces, ¿cómo sacaré a una víctima del vehículo? Ya si tengo estos recursos, primero collarín, luego chaleco de extricación y luego la paso a la camilla. Y ahí la saco del vehículo accidentado. ¿Cómo se llama? Chaleco de extricación. Pregunta número 57. Identifique el siguiente gráfico. 3 colores. Cada color tiene una afectación. Y es para identificar productos peligrosos. Aquí en el 2 me dice que tanto afecta a la salud. Acá a qué temperatura se puede prender. Y en el 1, una reactividad. Entonces se llama diamante de materiales peligrosos. Pregunta número 58. Identifique el siguiente gráfico. El personal hospitalario utiliza este dispositivo para dar las ventilaciones o respiración. ¿Cómo se llama? BBM o AMBU. 59. Identifique el siguiente gráfico. Esto lo van a ver en la mayoría de las ambulancias. Un bastón de madera con una serpiente. Estrella de la vida. Esta es la señalética, perdón, el logotipo que identifica la atención prehospitalaria. 60. Las primeras ambulancias en el Ecuador, la Cruz Roja de Ecuador. Ellas fueron las que dieron las primeras atenciones aquí a nivel del Ecuador. Y hasta ahorita se mantienen. Ya luego entró lo que es el Ministerio de Salud y también el Cuerpo Bombero. Pero internacionalmente solamente se irán ellos. Internacionalmente. Complete durante una emergencia médica es probable que la víctima necesite reanimación cardiopulmonar, por lo que es necesario vigilar signos vitales. Esto es lo que es de emergencia médica. Casi más del 85% de las emergencias médicas es cuando se activa una patología en una persona. Puede presentar una parada cardiorrespiratoria. Eso significa que la persona quedó inconsciente, dejó de respirar y dejó de tener pulso. Entonces, casi frecuente que nosotros demos reanimación cardiopulmonar en una emergencia médica. Por eso usted tiene que vigilar signos vitales.
Tiene que vigilar respiración y pulso. Y también entramos en una emergencia médica. Si luego del parto al limpiar las vías aéreas del neonato no respira, ¿qué quiere decir? Que no llora, inicio la estimulación frotando la espalda. Esto genera calor y me ayuda a activar los pulmones, la función de los pulmones. Y también la planta de los pies. Y no reacciona, usted debe de iniciar reanimación cardiopulmonar. Una señora en trabajo de parto, vamos a decir da luz, para no decir parir, que algunas personas eh, les- no les gusta esa definición. El niño nace, se hace todo el procedimiento de la primera persona que asiste, a veces esta persona se encarga de la madre y a mí me dan el niño. Entonces yo le tengo que limpiar las vías aéreas que comprende las dos cavidades nasales, los dos orificios nasales y la cavidad bucal. Aspirar, ¿por qué? Porque ahí puede haber algún tipo de, no secreción, secreciones, vamos a decirle secreciones. Entonces, primero le limpio las vías aéreas y luego le hago estimulación. Estimulación, eso es activarle un poco el sistema circulatorio, generando calor, por eso froto lo que es espalda, pecho, pies, y si no reacciona, comienza a dar reanimación. ¿Por qué? Porque el niño cuando sale del vientre, lo primero que hace es llorar. Él le limpia las vías aéreas, estímulo no respira, reanimación. Y la variante es que solamente utiliza la fuerza de 2 dedos. 63, ya culminamos. Una de las principales causas para un cuadro hipertensivo es que la persona olvidó tomar su medicamento. Una persona ya diagnosticada con hipertensión tiene que tomar todos los días su medicamento. Ese es el control que hace la persona. Para la hipertensión hay cura. Una de las causas frecuentes, por no decir siempre, es que la persona se olvidó tomar el medicamento. Entonces es cuando la persona se siente mal y puede colapsar. Complete el siguiente enunciado. Una emergencia médica incluye una gran variedad de enfermedades y condiciones que pueden ser asociadas por gérmenes, fallo de órganos, sistemas corporales o por algún agente externo. Entonces aquí está la definición de una emergencia médica. Entonces aquí vemos lo que son enfermedades, patologías, gérmenes, virus, fallo de órganos, porque los órganos ya tienen una patología. Entonces, esta patología va a hacer que los órganos comiencen a fallar, los sistemas. Entonces, ¿qué es importante en una emergencia médica? Lo vimos por aquí, vigilar signos vitales. Ahí yo me voy a dar cuenta en qué momento tengo que dar reanimación cardiopulmonar. Y la última pregunta, ¿se aplica algún medicamento, en este caso inhalador, y si es posible ayudar a administrar cuando el paciente presenta asma? Entonces, ahí entra el tema de la entrevista. Entonces, la entrevista me dice que sí, que sufre de asma, más porque yo veo con una dificultad respiratoria. Entonces, le pregunto si tiene el medicamento aquí y yo le ayudo a administrar. Y poco a poco eso me va a ayudar a dilatar. Y voy a conseguir que la persona pueda respirar con normalidad.
tuve algunos inconvenientes con el tema del internet. Quise iniciar alguna vez la sesión. Entonces, de esta manera, grabando las últimas preguntas, vi que sí se podía ya grabar, que es lo más importante, es hacer una explicación del cuestionario.